La licantropía es el cambio de la mujer de la casa solariega a la forma de un lobo, ya sea por medios mágicos, para permitirle satisfacer el gusto por la carne humana o por el juicio de los dioses en castigo por alguna gran ofensa. Los hombres son atacados con esta locura principalmente a inicios del año y se ponen más furiosos en febrero, retirándose por la noche a los cementerios solitarios y viviendo precisamente a la manera de los perros y los lobos. Marcellus Sidetes. En la actualidad, podemos hacer una relación entre brujas y hombres lobo, comúnmente conocidos como nahuales. Este tipo de seres o criaturas sobrenaturales son, de acuerdo a la creencia popular, una bruja, chamán o mago convertido en una bestia de su elección. Normalmente, perros o lobos. Y yo soy el documentalista. Y esto es de brujas y lobos, nahuales reales. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. ¿Los hombres lobos son reales? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen cuando miran películas sobre este tipo de seres abominables. Sin embargo, para una persona creyente o seguidor de las religiones paganas, la Wicca, el ocultismo, hermetismo y cualquier otra disciplina relacionada con la magia y lo sobrenatural, los hombres lobo junto con otras bestias aterradoras son reales. Los lobos están estrechamente ligados a la brujería y al paganismo en Europa, principalmente. Pero hoy en día, gracias a la globalización de las culturas o creencias de diferentes partes del mundo, todo esto es compartido, sus ideas y sus costumbres. Es así que ahora los hombres lobo nahuales son reconocidos en todo el mundo. Es especialmente cierto entre muchos indios nativos americanos hasta el día de hoy en los Estados Unidos y los remanentes del pasado pagano de Europa que hablan de la relación de nuestros antepasados con los lobos. Comparte este video. Los lobos y la transmogrificación. La transmogrificación es el cambio de la forma de los humanos en lobos o formas similares a los lobos, y es una práctica frecuente del chamanismo. Los chamanes trabajan no solo en su propio beneficio, sino para el beneficio de toda la tribu o su gente, para la protección, para el éxito en la caza y en la defensa de los enemigos peligrosos. El lobo y la práctica de la transmogrificación voluntaria se consideran beneficiosos y, en este contexto, no hay nada malo en la imagen del lobo o en la práctica de la licantropía. La licantropía empezó a tener una mala reputación cuando ciertas personas con inclinaciones religiosas un tanto violentas, por no decir el cristianismo, invadieron y comenzaron su campaña de difamación contra paganos y brujas. Los hombres lobo fueron especialmente buscados. Aquellos que fueron acusados de licantropía o de ser demasiado amistosos con los lobos fueron arrestados, torturados y sistemáticamente asesinados de la misma manera que las brujas.
muchas, fueron las ocasiones en que los juicios de brujas y los juicios de hombres lobo eran uno solo, acusando a una persona de ser practicante de brujería y licantropía al mismo tiempo. La magia y cosmología. En la historia de las culturas paganas, la licantropía es vista como beneficiosa y los lobos son parte de esta cosmología. Entre las civilizaciones paganas americanas, los creadores son los lobos y, en algunos casos, las mitologías cuentan que los primeros hombres nacieron lobos y más tarde se convirtieron en personas. Mánido, Nahual, Manito o Manitú son solo algunos términos relacionados con el concepto de fuerzas primordiales. Un Manitú es una de esas fuerzas, que puede ser beneficiosa o destructiva, y también un término que se aplica a los que tienen la capacidad de llevar a cabo una transmogrificación del cuerpo. Este término también se relaciona con los conceptos de los cambiaformas o los cambiapieles. Esta es una habilidad común de muchos paganos y brujos, y en la brujería tradicional estos conceptos son casi inseparables. En algunas culturas paganas modernas hay quienes nacen con esta habilidad y están estrechamente asociados con los lobos. Este concepto fue ilustrado en la serie de novelas de ficción Crepúsculo, de Stephenie Meyer. Mientras que la historia es ficticia, hay verdad en la existencia de tribus o clanes cuyos miembros poseen esta habilidad por herencia. La historia del lobizón o el luisón en Latinoamérica es un buen ejemplo de ello. Si gustas, puedes mirar mi video sobre estas asombrosas historias. Hay una bestia en nuestro interior. Según ciertas creencias mágicas, en cada uno de nosotros hay una fuerza elemental, primordial, que debemos respetar para lograr desbloquear nuestras habilidades sobrenaturales y poder, de esta forma, acceder a nuestro potencial animal completo. Algunos de nosotros podríamos llevar un lobo en nuestro interior, otros, quizás un oso, un puma o un gran león. Pero lo que es seguro es que parte de este acto de descubrir nuestros poderes primordiales incluye revivir nuestra relación con la naturaleza y con el lobo o animal y la licantropía. El lobo no es un mero simbolismo. El lobo es uno de los animales más respetados y temidos en todo el mundo. Los lobos habitan en casi cualquier lugar, aunque en Europa fueron casi erradicados a finales del siglo XIX. Lo que los europeos no sabían de los lobos es que, en realidad, son animales muy amistosos, sociables e inteligentes. Los lobos también son ritualistas, tal como los humanos. Su comportamiento social se basa en una estructura jerárquica, como un macho alfa y una hembra alfa. También marcan sus territorios y los respetan, casi como si fueran sagrados. Yo soy el documentalista, y esto fue de Brujas y Lobos, Nahuales Reales. Saludos especiales para María Regalado, Eli MT, Metaleros 66, Jefferson Miranda, Elizabeth Ortiz, José Cruz Ocasio, Carlos Puli, Carlos Velázquez y Diego de Pascua Anli. Gracias y hasta la próxima.